Seguimos aquí en Doble Vía, le estamos dando la bienvenida a Carlos Cal, que es de la Fundación Unitran. Cuénteme primero, rápidamente, ¿qué es Unitran? Bueno, la Fundación Unitran es una organización que se dedica básicamente a lo que es educación vial. Trabaja en nuestro país y también trabaja en México, en Brasil y en Colombia. Nace en Uruguay a partir de impulso de gente uruguaya vinculada a la seguridad vial desde hace muchos años, a través de una empresa que se dedica a trabajar con grandes flotas de vehículos. Y bueno, se decidió sistematizar y ordenar el trabajo social, y ahí nace Unitran con un objetivo a mediano plazo, que es generar una expertise que nos permita crear condiciones para educación en dos grandes áreas. Una a nivel masivo, que es en lo que estamos trabajando más fuerte, y otro que es educación focalizada a actores importantes en la seguridad vial. Por ejemplo, y muy brevemente, nuestra fundación hace 3 años capacitó el cuerpo completo de la Policía Caminera. Ha capacitado a todos los que han sido conductores de la Dirección Nacional de Bomberos. Capacitó al cuerpo de motociclistas de la División Tránsito en la Intendencia de Montevideo. Conductores especializados, por decirlo de alguna forma. Exacto, hizo el primer curso para formadores de escuela de conducción. Es decir, trabajamos en capacitaciones focalizadas, pero también en capacitación, en diseminación de conocimientos, si querés llamarlo, a nivel masivo. Eso lo estamos haciendo acá en Uruguay a través de lo que es el COPSEB, el Programa Comunidades Promotoras de la Seguridad Vial. Comenzamos en San José, es un proceso de capacitación en cascada que se efectúa. Se forma un núcleo central de promotores, esos promotores forman multiplicadores y esos llegan a la población meta. En general, el objetivo es llegar a la población en riesgo de vulnerabilidad vial. Ese proceso y esa metodología de trabajo nosotros la desarrollamos en el año 2008 porque participamos en una convocatoria internacional que hizo la Organización Mundial de la Salud junto con la Secretaría de Salud del Gobierno de México para lo que se denominó IMECEB, Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial. Es decir, se hicieron 2 pilotos a nivel mundial, uno para América Latina y el Caribe, que se centralizó en México, y otro para Asia, que se desarrolló en Vietnam y Camboya. Uno de los componentes era la capacitación masiva de la población. Se establecieron una serie de bases, nosotros concursamos con otras 7 organizaciones internacionales, tuvimos la oportunidad de que nos designaran. Y bueno, a partir de ahí desarrollamos toda una metodología de trabajo para hacer esta capacitación masiva. La intención de invitarlo acá hoy era a poner un tema específico sobre la mesa, y es el rol del peatón, entre comillas. Aunque supongo que para especialistas como usted, al decir peatón es decir conductor también, porque muchas veces uno tiene esa doble condición o permanentemente puede tener ese tipo de condición. Creo que es escasísimo el número de personas que no son peatones en algún momento de su vida. Supongo que entre ellas están las personas que están en estado vegetativo, pero después el resto de la humanidad completa siempre tiene el rol de peatón. Por eso mismo, ¿tiene que haber una formación pensada para el peatón específicamente? Sí, a ver, tiene que haber una formación o por lo menos una diseminación de conocimientos de los riesgos, la vulnerabilidad que hay en cuanto a la seguridad personal. No nos olvidemos que seguridad es estar exento de riesgo o daño, y eso es lo que se busca con la seguridad vial, que la gente esté exenta de daño en el tránsito, en el sistema de tránsito. El peatón forma una parte muy importante del sistema de tránsito. Es decir, gran parte del volumen de movilización que se da en el sistema de tránsito se hace a nivel peatonal. Sin embargo, no hay muchas campañas que le hablen al peatón. Por lo general se le habla al conductor a la hora de respetar la velocidad o de respetar la señalización o de no consumir alcohol a la hora de manejar. Correcto. Hay un tema que por ejemplo, tú mencionas consumir alcohol. Obviamente una persona que consume alcohol y se sienta al volante está en manos de un arma que pesa 900, 1000 kilos, que puede atropellar, que puede destruir vidas, que puede generar daño. Sin embargo, un peatón también puede generar lo mismo si va alcoholizado por la calle. Es decir, una persona que va a cruzar una vía alcoholizada, tiene más posibilidades de generar un conflicto en esa vía que si va en forma normal. Hay un concepto que es clave. El peatón juega un rol muy importante en el tránsito y el peatón es el componente más vulnerable de todo el tránsito.
Por ejemplo, hay grandes ciudades en este momento a nivel mundial que han desarrollado lo que se llama las vías perdonavidas. Es decir, no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora. Incluso hay algunas ciudades que ya están en los países nórdicos que están bajando a 20 kilómetros por hora. Y más de un conductor ya debe estar pensando medio raro o enojándose por un planteo, pensando en un planteo de esas características claro, acá, ahora, ¿no? si lo analiza de otro punto de vista, se va a encontrar con que una persona atropellada a 20 kilómetros por hora, su riesgo de vida está en un 10-15%. Una persona atropellada a 50 kilómetros por hora multiplica por 9 ese riesgo y ya lo sube a más de la mitad. Y una persona a 65 kilómetros por hora prácticamente tiene el 100% de probabilidades de morir. Que no es una velocidad exagerada, 65 kilómetros por hora, podría pensar uno. Es exacto, o sea, uno se pone a pensar, si tú analizas, en este último semestre en Uruguay, gracias a una actividad muy fuerte de lo que ha sido la Unidad Nacional de Seguridad Vial y de todos los que estamos vinculados de una forma u otra a desarrollar el plan estratégico que tiene la unidad, se ha logrado una reducción. Pero si tú analizas, por ejemplo, de los 200 y pico, 220 muertos, aproximadamente 217 creo que son exactamente, fallecidos que hubo en este primer semestre, si le sumas peatones y motos, tienes un 82% a nivel de las ciudades. Es decir, los peatones son el 20%. En este país se están muriendo 3 peatones por semana en el tránsito. En el mismo país que tenemos un herido cada 15 minutos, ¿no? Carlos, pero a ver si puedo formular la reflexión que me genera eso. ¿Es responsabilidad en esos 3 peatones que fallecen, hay responsabilidad fuerte de los peatones? ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen en una ciudad o es un poco el caos del propio tránsito? En un siniestro de tránsito es muy poco probable que el factor que lleve a ese siniestro sea uno solo. En general convergen diferentes factores. Lo que sí tenemos que tener presente cuando estamos conduciendo, los que somos conductores, y cualquier integrante del tránsito, es que si hay un componente vulnerable es el peatón. Es decir, el peatón no tiene carrocería que se le deforme y absorba la energía cuando lo golpean, no tiene ningún elemento de seguridad pasiva que lo contenga. Es decir, el peatón va solo con su cuerpo. Entonces, cualquier golpe, cualquier situación de atropellamiento, inevitablemente le va a provocar daño. Eso es lo que hay que ser consciente. Entonces, más allá de que el peatón se equivoque o no cumpla la norma, los conductores tenemos que tener presente que lo que tenemos que poner en la balanza es el cuidado de la vida. Entonces, si el otro se equivocó, bueno, yo tengo que tener una capacidad de manejo suficiente para evitar ese error del otro. Carlos, el otro tiene que cumplir las normas, lógicamente. Un par de minutos. ¿Qué consejo se le puede dar a la gente? Y estoy pensando, por ejemplo, quien circula con niños, de repente por la calle, a la salida de las escuelas. Hay 2 sectores dentro de los peatones que son los más vulnerables de todos, que son los mayores de 70 años, y si tú miras las estadísticas de siniestros y de muertes en el país, hay 2 grandes grupos, un grupo que va a la cabeza, que es el sector que está entre los 9 y los 25 años, 15 y 29 años, y un sector que está entre los 65 y más años de edad. Ahí se concentra la cantidad de fallecidos más importante del país. Las personas de mayor edad tienen poca visión, han tenido pérdida del sistema auditivo, tienen exceso de confianza, no tienen la misma velocidad de desplazamiento, sus reflejos son menores. Pasa lo mismo con los niños. Los niños, su estatura es diferente, lo tapa un auto, lo tapa un contenedor de basura, cualquier cartel. Su visión periférica es menor, es decir, un adulto tiene una visión periférica a 180 grados, la del niño hasta los 12 años anda en los 120, 130 grados aproximadamente, o sea que hay toda una zona que no ve, tiende a tener movimientos bruscos, no tiene capacidad de reconocer el peligro, es decir, los temas de distancia, velocidad, sonido, no los asocia. ¿Qué recomendarías? En un minuto, ¿qué recomendarías? ¿Qué enseñanza te gustaría dejar, por lo menos una, que para tomar en cuenta para los peatones o para quienes se manejan justamente con niños en la calle? Bueno, el niño no puede andar, excepto hasta que ya tiene una edad importante, solo en la calle cuando hay un tránsito complicado, es decir, porque no tiene capacidad de respuesta frente a eso. Pero al peatón en general, observar las normas y tener mucho sentido común.
Es decir, cruzar en los lugares que están habilitados, respetar las señales, tener claro el tema de visualizar al conductor cuando va en una esquina, que es donde normalmente se producen esos fenómenos, es decir, mirar al conductor, interpretar, y el conductor mirar al peatón, interpretar cuáles son los movimientos que van a realizar. Es ahí donde se producen la mayoría de los siniestros con los peatones. Gracias por habernos acompañado hoy. De nada. Vamos cerrando aquí Doble Vía, nos reencontramos la semana que viene con más temas que tienen que ver con el tránsito aquí en Uruguay. Los esperamos.